El sol empezaba a caer, tiñendo el cielo de tonos dorados, cuando emprendimos el camino hacia la costa. Daniel, concentrado en el volante, soltaba frases cortas de vez en cuando, intentando mantener una conversación. En el asiento trasero, Sebastián, su hermano menor, miraba perezosamente por la ventana, haciendo comentarios sarcásticos que podrían exasperar al más paciente. «Daniel, ¿seguro que esta es la mejor ruta? ¿O solo quieres darnos un paseo en círculos?» Su tono tenía un matiz burlón, pero su sonrisa lo hacía más encantador. «Si no quieres venir, puedes bajarte y caminar», respondió Daniel sin mirarlo. Intentaba mantenerme al margen de sus discusiones interminables, enfocándome en la carretera frente a nosotros. Dentro de mí luchaban dos emociones, una leve irritación por sus constantes disputas y una inquietud inexplicable provocada por la presencia de Sebastián. Hasta hace unos meses lo veía solo como parte de la familia, pero algo había cambiado recientemente. Al llegar al hotel, nos encontramos con un problema. Hubo un error con las habitaciones. En lugar de 3 individuales, solo había 2 disponibles. En recepción prometieron solucionarlo al día siguiente, pero la idea de compartir planta con Sebastián claramente incomodó a Daniel. «Me quedo con Elena. Tú, evidentemente, estarás en la otra habitación», dijo con firmeza mientras el recepcionista organizaba las llaves. «¿Y si quiero intercambiar lugares? ¿Crees que ella aceptaría?» Sebastián sonrió, lanzándome una mirada cargada de significado. «Basta de bromas», cortó Daniel secamente. Fingí revisar mi teléfono para ocultar el rubor en mi rostro. Más tarde, cuando me encontré compartiendo espacio con Sebastián, la incomodidad era evidente. La habitación estaba dividida solo por un biombo delgado detrás del cual se instaló él. Su presencia era casi palpable, aunque no hacía nada para remarcarlo. La noche fue inquieta. Sebastián, en un tono inesperadamente suave, preguntó: «Elena, ¿no te aburres en este viaje?» «No, todo está bien», respondí, intentando ocultar el temblor en mi voz. Mentí. Las emociones que él provocaba eran demasiado intensas. La mañana llegó temprano. Después de un largo viaje, finalmente llegamos a nuestro destino, un pequeño hotel en la costa. Desde el principio, las cosas no fueron del todo bien. El administrador en la recepción nos informó de una confusión con la reserva, y en lugar de 3 habitaciones separadas, nos ofrecieron 2. Daniel tomó el control de la situación y decidió que dormiría conmigo, mientras que Sebastián ocuparía la habitación contigua. La conversación terminó ahí, y nos fuimos a nuestras respectivas habitaciones. La noche transcurrió entre sueños inquietos. Me costaba tranquilizarme. Los pensamientos volvían una y otra vez hacia Sebastián, quien estaba en la habitación contigua. Por la mañana, cuando el sol comenzó a iluminar suavemente la habitación, escuché a Daniel prepararse en silencio. Dijo que tenía que irse a una reunión, me besó en la mejilla y se fue. En ese momento sentí un leve alivio, al darme cuenta de que pasaríamos el día solos con Sebastián. Sebastián, al escuchar el golpe de la puerta, asomó la cabeza desde su habitación y al ver que estábamos solos, sonrió con esa sonrisa tan suya, tan desarmante. Esa chispa en sus ojos siempre me producía sentimientos encontrados, vergüenza y al mismo tiempo una extraña emoción. «La playa se ve demasiado bonita como para quedarse en la habitación, ¿no crees?», me dijo mientras se ponía una camiseta. Su propuesta sonaba tan casual que no tuve tiempo de pensarlo seriamente y simplemente acepté. Al fin y al cabo, un paseo por la playa, ¿qué podía tener de malo? Nos dirigimos a la orilla, lejos del hotel y de miradas indiscretas. La arena cosquilleaba agradablemente mis pies, y las olas abrazaban suavemente la orilla, creando una ilusión de tranquilidad. Pero sentía cómo la tensión entre Sebastián y yo crecía con cada paso, como un hilo invisible a punto de romperse en cualquier momento. ¿Alguna vez te has preguntado qué es lo que te falta?, preguntó de repente, mirando a lo lejos, como si la pregunta no tuviera mayor importancia, pero su voz sonaba más profunda de lo habitual. ¿A qué te refieres? Intenté parecer tranquila, pero algo en mi interior se agitó. ¿Por qué hacía esa pregunta ahora? ¿Por qué precisamente él? A lo que realmente quieres, en la vida, en tus relaciones.
Se giró y me miró directamente. Había algo en su mirada que me hizo quedarme quieta. No sabía qué responder. Sebastián tenía razón. En los últimos meses, realmente había sentido que algo me faltaba. No la rutina ni el cuidado, sino algo más personal, íntimo, algo que se había apagado hacía tiempo en nuestra relación con Daniel. Seguimos caminando por la orilla, cada uno inmerso en sus pensamientos. Sebastián, de repente, me tomó la mano inesperadamente. Sus dedos eran cálidos y firmes. No pude apartarme, aunque sabía que estaba mal. En cambio, mi corazón empezó a latir más rápido, como si me permitiera reconocer emociones que llevaba mucho tiempo ocultando. Solté su mano, fingiendo querer arreglarme el cabello, y aceleré el paso, tratando de recuperar el control de la situación. «Creo que deberíamos regresar», dije, sin mirarlo a los ojos. Pero más tarde, cuando elegía qué ponerme para la cena, mi mano, por alguna razón, se dirigió hacia una prenda más reveladora. El vestido que escogí apenas cubría mis hombros, resaltando la línea del cuello y las clavículas. En el reflejo vi a una mujer que intentaba ser contenida, pero algo en su mirada delataba su confusión y lucha interna. Regresamos a Madrid, y Daniel decidió organizar una cena familiar en nuestra casa de campo. Fue su idea reunir a todos y relajarnos después del viaje. Por supuesto, invitó a Sebastián, y esa noticia provocó en mí una extraña emoción. Sebastián aceptó la invitación con su característica sonrisa desarmante, y no podía entender por qué eso me afectaba tanto. Nuestra casa de campo siempre había sido para mí un lugar de confort y tranquilidad. Esperaba que esa atmósfera me ayudara a calmarme y aclarar mis sentimientos confusos. Daniel y yo llegamos temprano para preparar todo para los invitados. Yo me encargué de la cocina, preparando aperitivos y ensaladas, mientras Daniel arreglaba la terraza. Sebastián llegó un poco después, con esa actitud despreocupada que siempre lo distinguía. Entró a la casa con una sonrisa ligera y se ofreció a ayudarme en la cocina. No rechacé su ayuda, aunque sabía que su presencia volvería a desestabilizarme. Estaba tan cerca que podía sentir el calor de su cuerpo, y eso despertaba en mí algo extraño e inexplicable. ¿Cocinas a menudo para Daniel?, preguntó mientras me pasaba un cuchillo para cortar los vegetales. La pregunta parecía común, pero en su voz había algo más, algo personal. Sí, cuando tengo tiempo, respondí tratando de evitar su mirada. Nuestras manos se rozaron al tomar el cuchillo, y ese ligero contacto me puso la piel de gallina. Es afortunado de tener una esposa como tú, continuó Sebastián, sin apartar la mirada de mi rostro. Su voz era suave, casi un susurro, y esas palabras eran más que un simple cumplido. Fingí no notar la insinuación, pero mi corazón comenzó a latir más rápido. Todos mis intentos de mantener a Sebastián a distancia se desmoronaban cuando él estaba cerca, cuando sus ojos se encontraban con los míos, cuando estaba tan cerca que podía sentir su respiración en mi piel. Cuando los invitados comenzaron a llegar, Sebastián permaneció a mi lado, ayudándome a colocar copas y aperitivos en la mesa. Intenté concentrarme en mis tareas, en los invitados, en las sonrisas y las conversaciones cortas, pero mis pensamientos volvían constantemente hacia él. Cada vez que nuestras miradas se cruzaban, sentía cómo dentro de mí crecía una ola de emoción extraña y aterradora. Él estaba en la terraza, conversando con uno de los invitados, pero de vez en cuando su mirada se detenía en mí. Esos momentos eran casi palpables, y entendí que no podía seguir ignorando lo que sucedía entre nosotros. Sebastián parecía saber lo que yo sentía, y su tranquila seguridad solo aumentaba mi inquietud. La noche llegaba a su fin, y los invitados comenzaron a irse. Sebastián fue el último en quedarse. Se acercó a mí mientras recogía la mesa y me dijo en voz baja: «Sabes que no estoy aquí solo por estar». Esas palabras sonaron como un desafío, y me quedé inmóvil. Todo lo que había intentado ocultar, todos mis esfuerzos por mantener el control, en ese momento parecían inútiles. No pude responder, simplemente me di la vuelta y seguí recogiendo las copas, tratando de ocultar el temblor en mis manos. Pero dentro de mí había una tormenta y ya no estaba segura de poder resistir esta atracción. Después de la fiesta, la casa fue sumergiéndose poco a poco en el silencio.
Los invitados se habían ido, y Daniel, cansado de la interacción y del vino que había bebido, se fue a dormir. En la casa solo quedábamos Sebastián y yo. Sin decir palabra, casi de manera automática, comencé a recoger la mesa, tratando de no prestar atención a su presencia. Pero la tensión en el aire era palpable. Cada momento se volvía más intenso. Sebastián no tenía prisa por irse. Se acercó a mí y tomó una pila de platos de mis manos. Nuestras miradas se cruzaron y sentí cómo mi corazón latía más rápido. Me parecía que toda la energía de la habitación se concentraba entre nosotros, haciéndome sentir vulnerable y emocionada al mismo tiempo. «No es necesario que me ayudes, puedo hacerlo sola», murmuré, intentando recuperar al menos una apariencia de control. «Quiero ayudar», respondió en voz baja, sin apartar la mirada. Había algo en su voz que me hizo quedarme quieta. No apartó los ojos, y yo tampoco pude hacerlo. Nos quedamos así durante varios largos segundos, hasta que la tensión alcanzó su punto máximo. Sebastián dio un paso hacia mí, y su mano rozó la mía suavemente, como si esperara mi permiso. No sabía qué hacer, parecía que todos mis pensamientos se habían ido, dejándome solo una pregunta: ¿realmente quería esto? «Elena», susurró, y en su voz escuché algo que me conmovió profundamente. «Sé que no debería sentirme así, pero ya no puedo ocultarlo más». Se acercó aún más. Su rostro quedó a pocos centímetros del mío. Sentía su respiración, y mi corazón latía tan rápido que parecía que iba a salirse de mi pecho. Sabía que no estaba bien, que no debía permitirlo, pero algo dentro de mí cedió. Cerré los ojos, y en el siguiente momento, sus labios tocaron los míos. El beso fue corto, casi etéreo, pero al mismo tiempo se sintió como el momento más intenso de mi vida. Sus labios eran cálidos, suaves, y por un instante me olvidé de todo. El tiempo pareció detenerse, y ese momento nos pertenecía solo a nosotros dos. Me aparté bruscamente, como si hubiera despertado de un sueño. Mi corazón latía con fuerza, mi respiración era irregular. Miré a Sebastián sin saber qué decir. Él solo se quedó ahí, observándome, con una mezcla de dolor y esperanza en sus ojos. Sentía que debía decir algo, pero no encontraba las palabras. «Yo no puedo», susurré, intentando controlar la emoción. «Esto está mal». Sebastián no protestó, solo asintió ligeramente, pero en su mirada había tristeza. Me giré rápidamente y empecé a recoger los platos restantes. Dentro de mí había una tormenta. Una parte de mí quería detenerme y hablar con él, mientras que otra, la más racional, insistía en que debía terminar con este absurdo de inmediato. Sebastián se fue sin decir una palabra más. Me quedé sola en el silencio de la casa vacía, de pie en la cocina, mirando por la ventana al oscuro jardín. Todo lo que había pasado me parecía irreal. Intenté convencerme de que ese beso había sido un error, que solo estaba confundida. Pero, en lo más profundo de mí, sabía que no podría olvidarlo tan fácilmente. Las dudas me atormentaban, y la decisión de dejar de ver a Sebastián resultó ser mucho más difícil de lo que pensaba. El viaje de negocios a Barcelona debía ser mi forma de distraerme de lo que pasó con Sebastián. Daniel insistió en que su hermano me acompañara, asegurando que así me sentiría más cómoda. Sabía que el viaje con Sebastián sería una prueba, pero no pude negarme. El camino hacia Barcelona fue tenso. Ambos evitábamos hablar de lo sucedido. Sebastián me lanzaba miradas de vez en cuando, mientras yo fingía estar completamente concentrada en los documentos de trabajo. El silencio en el coche se volvía cada vez más pesado. En Barcelona nos dieron habitaciones contiguas. Todo el día lo pasamos en reuniones de trabajo, y logré mantener la distancia entre nosotros. Me concentré en el trabajo, sin permitirme pensar en lo que estaba pasando entre nosotros. Sin embargo, por la noche, cuando el trabajo quedó atrás, fue evidente que no podríamos evitar la conversación por más tiempo. Regresé a mi habitación, sintiéndome cansada, no solo física, sino también emocionalmente. Traté de distraerme, pero cada vez mis pensamientos volvían hacia Sebastián. Todo dentro de mí protestaba. Sabía que no debía dejarme llevar por mis sentimientos, pero cada vez me resultaba más difícil resistir. Cuando escuché el golpe en la puerta, ya sabía quién era. Sebastián estaba allí,
Su rostro mostraba tensión. Parecía tan agotado como yo. ¿Puedo pasar?, preguntó. Me aparté, dejándolo entrar. Cerró la puerta, y la habitación se llenó inmediatamente de la tensión que había entre nosotros. Sebastián me miró, y sus ojos reflejaban las emociones que yo intentaba evitar. «Me has evitado todo el día», dijo con tranquilidad, pero con un ligero reproche. «No podemos seguir así. No deberíamos hablar de esto», respondí, tratando de mantener la firmeza. Fue un error. Él se acercó y sentí el calor de su cuerpo. Sus ojos estaban llenos de determinación y me di cuenta de que ya no podía esconderme. Algo dentro de mí se rompió y todos los argumentos racionales quedaron en segundo plano. «No es un error, Elena», dijo en voz baja, su tono era profundo y sincero. «Traté de olvidarlo, pero no puedo. Tú eres más que la esposa de mi hermano». Intenté decir algo, pero las palabras se quedaron atrapadas en mi garganta. Sebastián extendió la mano y tocó la mía. Ese contacto fue suave, pero en él se sentía la fuerza de sus sentimientos. Sentí cómo se desmoronaban todas mis barreras internas. Di un paso hacia él, y nuestros labios se encontraron. El beso fue breve, pero apasionado. Parecía que en ese momento el mundo entero había dejado de existir. Todo lo que había estado reprimiendo, todos mis miedos, todas mis dudas, todo salió a la superficie en ese beso. Mi corazón latía tan fuerte que parecía que iba a salirse del pecho. Pero de repente me aparté, tratando de recuperar el control. Mi respiración era irregular, mi rostro ardía. Sebastián me miró, y en sus ojos había incomprensión y dolor. «No podemos», susurré. «Esto lo destruirá todo». Él no respondió, solo asintió en silencio. Me di la vuelta, intentando recomponerme, mientras él salía lentamente de la habitación, dejándome sola. Me quedé allí, escuchando cómo la puerta se cerraba, y entendí que todo se había salido de control. Ya no podía negar mis sentimientos, pero tampoco podía renunciar a Sebastián. Regresar a casa resultó ser mucho más difícil de lo que esperaba. Barcelona quedó atrás, pero mis pensamientos parecían quedarse allí, con Sebastián, su mirada, su toque. Intentaba concentrarme en la vida familiar, estar junto a Daniel, pero entre nosotros se había levantado una barrera invisible creada por mis propios sentimientos. Daniel no notaba mis tormentos internos, seguía siendo tan cariñoso como siempre. Se esforzaba por apoyarme, me preguntaba por el viaje de negocios, hablaba de nuestros planes futuros, pero cada una de sus palabras sonaba como un eco distante, sin alcanzarme realmente. Quería volver a mi rutina, ser la esposa que siempre había estado a su lado, pero mis pensamientos volvían constantemente hacia Sebastián. Una noche vino a verme Laura, mi amiga cercana, con quien siempre podía hablar de todo. Estábamos sentadas en la sala, tomando té, y yo intentaba parecer relajada. Pero Laura era demasiado perspicaz como para no notar que algo iba mal. Su mirada atenta me seguía mientras yo nerviosamente doblaba una servilleta en mis manos. «Elena, no pareces tú misma», dijo de repente, inclinando la cabeza para encontrarse con mi mirada. «¿Qué está pasando?». Sentí un nudo en la garganta. Intenté sonreír, fingir que no sucedía nada, pero Laura no estaba dispuesta a ceder. «Te conozco, estás ocultando algo». Su voz era suave pero insistente. «¿Es por Daniel? ¿O es algo más?». Bajé la mirada sin saber qué responder. La verdad era tan confusa que ni siquiera podía contarla a mí misma, y mucho menos a Laura. No quería mentirle, pero tampoco podía admitir que entre Sebastián y yo estaba pasando algo más de lo que debería. «Todo está bien», respondí, evitando mirarla a los ojos. «Solo estoy cansada del trabajo». Laura guardó silencio, pero su mirada decía más que 1000 palabras. Sabía que estaba escondiendo algo, pero decidió no presionarme por el momento. Esa misma noche, cuando Daniel ya dormía, recibí otro mensaje de Sebastián. No se rendía. Sus palabras eran insistentes, llenas de una desesperación que podía sentir. Quería verme, hablar, explicarse. Sabía que era peligroso, que cada encuentro nos empujaba más hacia el borde del precipicio.
pero algo dentro de mí deseaba verlo, escuchar su voz, sentirlo cerca. Me encontraba ante una elección difícil. Por un lado, estaba mi familia, mi estabilidad, mi vida construida durante años junto a Daniel. Por otro lado, estaba Sebastián, quien me había hecho sentir viva de nuevo, quien despertaba en mí sentimientos que no había experimentado en mucho tiempo. Sabía que esos sentimientos podían destruir todo lo que tenía, pero resistirme era increíblemente difícil. Al día siguiente, estaba sentada en el coche frente a la oficina, mirando la pantalla del teléfono. Había otro mensaje de Sebastián. «Por favor, hablemos. No puedo dejar esto así». Cerré los ojos, tratando de tomar una decisión, pero en ese momento sentí que estaba en un callejón sin salida. Mis emociones me tiraban en direcciones opuestas y no sabía cuál decisión sería la correcta. Daniel decidió organizar un picnic familiar en el parque para pasar tiempo juntos y relajarnos un poco. Me hablaba con entusiasmo sobre sus planes, sugiriendo llevar a Sebastián como parte de la familia. Sabía que tarde o temprano tendría que enfrentarme a él, pero la idea del encuentro próximo me llenaba de inquietud y emoción a la vez. El día del picnic nos dirigimos al parque. Daniel había preparado todo con cuidado. Llevó una cesta con comida, mantas, bebidas. Cuando llegamos, Sebastián ya nos estaba esperando. Sonreía, pero en su mirada había algo oculto. Respondí a su saludo, tratando de no mostrar mi conflicto interno, aunque sabía que era inútil. Él podía ver a través de mí. El picnic comenzó de manera tranquila. Nos sentamos sobre la manta, comimos frutas y sándwiches, charlamos. Daniel compartía recuerdos de la infancia, y yo intentaba involucrarme en la conversación, reírme, actuar con naturalidad. Sebastián, sin embargo, se mantenía un poco al margen, observando más atentamente de lo habitual. Cada una de sus palabras, cada mirada, era para mí una prueba. Cuando llegó el momento de dar un paseo por el parque, Sebastián sugirió caminar juntos y Daniel se quedó junto a la cesta, dispuesto a descansar un poco en la manta. Sabía que no podía rechazar la propuesta. Caminamos por el sendero sin decir una palabra, pero la tensión entre nosotros crecía con cada paso. Sentía cómo su mirada me quemaba y evitaba mirarlo. «Necesitamos hablar», dijo finalmente Sebastián, rompiendo el silencio. Asentí lentamente, sin saber qué decir. Dentro de mí todo estaba mezclado. Miedo, deseo, ansiedad. Hizo una pausa, como si buscara las palabras adecuadas, y luego dijo: «No puedo dejar todo esto así. Necesitamos vernos, sin Daniel. Por favor». Me detuve, sintiendo cómo mi corazón comenzaba a latir más rápido. Sabía que no debía aceptar. Todo lo que proponía era peligroso para ambos, pero en su voz había tanta sinceridad, tanto dolor, que no pude resistirme. «Está bien», respondí en voz baja, casi sin creer mis propias palabras, «pero solo para hablar». Me miró de una manera que me hizo sentir dificultad para respirar. Sentía cómo mi corazón se desgarraba entre el deber y la atracción. Sebastián asintió, y en sus ojos vi un destello de gratitud. Regresamos al lugar donde estaba Daniel. Intenté actuar con naturalidad, sonreír, pero dentro de mí, las emociones se agitaban sin control. Los remordimientos y el miedo se mezclaban con una atracción que no podía ignorar, por muy incorrecta que me pareciera. Cada vez que nuestras miradas se cruzaban, sentía cómo todo mi ser ardía. El picnic terminó y regresamos a casa. Daniel estaba contento, hablaba de lo bien que la habíamos pasado en familia. Yo sonreía y asentía, pero mis pensamientos estaban en otro lugar. Sabía que había cometido un error al aceptar reunirme con Sebastián, pero ya no podía rechazarlo. Había algo en él que me atraía tan intensamente que resistirme resultaba imposible. La playa nocturna estaba sumida en el silencio. Solo el suave sonido de las olas rompía la calma, creando una sensación de aislamiento del resto del mundo. A la luz de la luna, la arena parecía plateada, y el agua brillaba reflejando las estrellas. Estaba de pie al borde del agua, tratando de calmar mis nervios mientras esperaba a Sebastián. Cuando vi su figura acercándose a mí, mi corazón comenzó a latir más rápido. Nos habíamos citado para hablar, pero sabía que nuestras intenciones podían no coincidir con lo que realmente sucedía entre nosotros. Sebastián se acercó.
y sentí cómo todas mis emociones comenzaban a aflorar. «¿Has venido?», dijo sonriendo. Su voz era suave, como si temiera romper la mágica quietud de la noche. «Lo prometí», respondí, y en ese momento supe que las palabras sobraban. Su mirada era cálida y penetrante, como si intentara leer mis pensamientos, y yo sabía que resistirme ya era inútil. Empezamos a hablar, pero la conversación pronto perdió su significado. En sus ojos había un deseo que se reflejaba en los míos. Parecía que fuerzas invisibles nos atraían, y en algún momento dejé de pensar en las consecuencias. Él me atrajo hacia sí y sentí el calor de su cuerpo. Nuestros labios se encontraron y fue como una explosión. Todos esos sentimientos que había tratado de reprimir salieron a la superficie. Olvidé todo. A Daniel, mis promesas, mis miedos. Solo existíamos nosotros, la noche, la playa y nuestros cuerpos buscando el uno al otro. Sebastián me sostenía. Sus manos rodeaban mi cintura con firmeza y yo me dejaba llevar por cada uno de sus movimientos. La noche nos cubría, creando la ilusión de que estábamos solos en el mundo. La atracción entre nosotros era tan intensa que parecía reemplazar el aire. Cada beso, cada caricia estaban impregnados de pasión y anhelo, y ya no podía ignorarlo. No sabíamos que nos estaban observando. Alguien nos veía, y ese momento, nuestra caída, quedó grabado en una mirada ajena, pero para nosotros eso no existía. Estábamos en nuestro propio mundo, separados de todo lo demás, un mundo que se desmoronaba en el mismo momento en que me permití sentir. Cuando finalmente nos apartamos, fui consciente de lo que habíamos hecho. Mi respiración estaba entrecortada, mi cabello desordenado y mi corazón latía desbocado. Miré a Sebastián, en sus ojos había una mezcla de pasión y dolor, y supe que habíamos ido demasiado lejos. Regresamos al coche en silencio. Sebastián intentó tomar mi mano, pero me aparté, intentando ordenar mis pensamientos. En mi mente solo había una pregunta: ¿y ahora qué? Sabía que no podría volver a mi vida anterior, que ese momento lo había cambiado todo. La línea había sido cruzada, y ya no había vuelta atrás. De camino a casa, miraba las calles oscuras que pasaban tras la ventana del coche. Mi corazón estaba lleno de confusión. No sabía cómo seguir adelante, qué decirle a Daniel, cómo explicarme a mí misma lo que había pasado. Todos mis intentos de mantener el control habían fracasado, y ahora quedaba enfrentarme a las consecuencias, que parecían inevitables. Sabía que había ido demasiado lejos, y ahora enfrentaba las consecuencias. Los días después de aquella noche en la playa pasaban lentos y tortuosos. Trataba de fingir que todo estaba bien, pero la ansiedad no me dejaba en paz. Cada vez que me quedaba sola, mis pensamientos volvían a Sebastián, a sus caricias, a su mirada. Sabía que estaba mal, pero no podía dejar de pensar en ello. Laura vino a verme de manera inesperada. Parecía seria, y de inmediato supe que había descubierto algo. Sus ojos parecían más fríos de lo habitual, en ellos había juicio. «Te vi con Sebastián», dijo directamente, sin preámbulos. Mi corazón se detuvo. Traté de ocultar el pánico, pero sabía que Laura podía ver a través de mí. «¿De qué hablas?». Intenté fingir que no entendía. «No finjas, Elena. Los vi en la playa. Crees que puedes ocultarlo todo, pero no es así». En su voz había una mezcla de dolor y enojo. No tenía nada que responder. Sentí como si mis piernas se volvieran de goma. Laura era mi amiga, pero ahora me miraba como si fuera una desconocida. En su mirada solo veía juicio. «¿Vas a decírselo a Daniel?», pregunté en voz baja, sintiendo cómo un frío interno se apoderaba de mí. «Él tiene derecho a saber lo que está pasando», respondió. Sus palabras fueron como un golpe, y comprendí que Laura no se detendría. Pasaron algunos días antes de que Daniel hablara conmigo. Llegó tarde a casa. Su rostro estaba tenso, sus ojos mostraban dolor. De inmediato supe que él sabía. Al principio guardó silencio, y luego dijo: «Laura me dijo que te vio con Sebastián». «¿Qué está pasando, Elena?». Mi corazón se encogió. Intenté recomponerme, pensar en qué decir. Quería negarlo, asegurarle que era un malentendido,
pero mis palabras sonaron poco convincentes incluso para mí misma. No pasó nada, Daniel, intenté, evitando su mirada. ¿Sabes cómo le gusta a Laura exagerar? Pero Daniel me miraba fijamente, y pude ver que no me creía. Las lágrimas comenzaron a llenarme los ojos, y no sabía cómo ocultar mi desesperación. «Estás mintiendo», dijo en voz baja. Su tono estaba lleno de amargura. Nunca pensé que llegaríamos a esto. Quise acercarme a él, abrazarlo, consolarlo, pero algo dentro de mí me detuvo. En ese momento comprendí que con mis acciones estaba destruyendo todo lo que habíamos construido. Todos estos años juntos, nuestra familia, todo estaba al borde del colapso porque no podía resistirme a mis sentimientos por Sebastián. Sebastián seguía escribiéndome, pidiéndome que nos viéramos, diciendo que no podía estar sin mí. Cada vez que veía sus mensajes, una chispa se encendía en mi interior. Sabía que debía cortar todos los lazos para salvar a mi familia, pero resultaba más difícil de lo que había pensado. Sebastián se había convertido en una parte de mi vida a la que no podía renunciar, aun sabiendo que estaba destruyendo todo a mi alrededor. No sabía cómo encontrar una salida. Mi corazón estaba dividido entre el amor por Daniel y esa atracción irrefrenable por Sebastián. Sentía cómo todo se desmoronaba a mi alrededor y ya no podía fingir que todo volvería a ser como antes. La situación se volvía cada día más insoportable. Daniel había cambiado, casi no hablaba conmigo, se iba al trabajo más temprano que de costumbre y volvía tarde. Su silencio era como un muro frío entre nosotros que yo no podía romper. Vivíamos en la misma casa, pero parecíamos extraños. Sentía que él esperaba algo de mí. Tal vez la verdad, tal vez una confesión. Pero yo no podía decir nada, porque ni siquiera sabía qué debía hacer. Una noche estaba sentada en la cocina cuando el teléfono vibró. Era Sebastián. Me pedía que nos viéramos. Sabía que debía haber terminado con esto hace mucho, pero no podía obligarme a romper el vínculo. Algo dentro de mí aún me atraía hacia él. Respondí, y quedamos de vernos en el mismo lugar de antes, la playa. Sebastián me esperaba, sus ojos estaban llenos de determinación. Ya no parecía perdido o dudoso. Sabía que este encuentro sería importante. Estábamos de pie al borde del agua, y él comenzó a hablar. «No podemos seguir así, Elena. No puedo simplemente quedarme esperando a que te decidas. Tienes que tomar una decisión. O te quedas con Daniel y me olvidas, o nos vamos juntos». Sus palabras fueron duras, pero sabía que tenía razón. Me quedé en silencio, sin saber qué responder. En sus ojos había dolor, pero también un deseo sincero de estar conmigo. Sebastián siempre había sido quien me daba lo que me faltaba: pasión, emociones, la sensación de estar viva. Pero al mismo tiempo, no podía olvidar que tenía una familia. Amaba a Daniel, a pesar de todo lo que había pasado, pero mis sentimientos por él eran diferentes. Tranquilos, familiares, seguros. ¿De verdad crees que podemos empezar de nuevo?, pregunté, intentando imaginar la vida de la que hablaba. «Sí, creo en eso», respondió. Su voz estaba llena de convicción. «Tú me harías feliz y estoy dispuesto a luchar por nosotros». Las palabras de Sebastián me conmovieron. Quería creer que todo podía ser tan simple, pero sabía que la decisión que debía tomar cambiaría toda mi vida. Lo miré y sentí cómo mi corazón se rompía en dos. Una parte quería ir con él, hacia lo desconocido y el riesgo, y la otra se aferraba al pasado, a la estabilidad, a todo lo que había construido durante años. Esa noche no pude darle una respuesta. Entendía que él esperaba, que su paciencia se agotaba, pero simplemente no podía obligarme a elegir. Me encontraba ante la decisión más difícil de mi vida: elegir la estabilidad con Daniel o arriesgarme e ir hacia lo desconocido con Sebastián. Cuando regresé a casa, Daniel estaba sentado en la sala con una taza de té en las manos. Alzó la vista hacia mí, y en su mirada no había ni ira ni reproche, solo cansancio. Parecía que ya lo había entendido todo y estaba dispuesto a aceptar cualquier elección que yo tomara. «Elena», dijo en voz baja, «sé que entre nosotros ya no es como antes. Si quieres irte, dímelo directamente». Sus palabras me atravesaron y entendí que el tiempo de las dudas se estaba acabando. No podía seguir viviendo en este estado, entre dos hombres, entre dos vidas. Pero,
¿Qué elegir? La familia que amaba pero que yo misma estaba destruyendo, o lo desconocido con Sebastián, quien me hacía sentir viva, pero también había traído tanto dolor. Esa noche no pude dormir. Las palabras de Daniel y Sebastián resonaban en mi cabeza, haciendo que mi corazón se encogiera. La decisión que debía tomar parecía imposible. Sabía que, hiciera lo que hiciera, alguien saldría herido, y tal vez todos saldrían lastimados. Sebastián me pidió que fuera a la estación. Su mensaje era breve, pero en cada palabra sentía desesperación y determinación. Me proponía irnos juntos, dejar atrás todo lo que nos mantenía en el pasado, comenzar una nueva vida. Leía ese mensaje una y otra vez, sin saber qué hacer. Mis manos temblaban y mi corazón latía desbocado. Sabía que si daba ese paso, ya no habría vuelta atrás. Toda mi vida, la que había construido con Daniel, se derrumbaría. Pero también sabía que si me quedaba, llevaría para siempre dentro de mí ese fuego latente, el arrepentimiento de no haber seguido mis sentimientos. Sebastián me esperaba, y yo no podía tomar una decisión, como si cada parte de mí tirara en direcciones opuestas. Laura seguía interfiriendo en mi relación con Daniel. Claramente se sentía en lo correcto y segura de saber qué era lo mejor para todos nosotros. No perdía oportunidad de echar más leña al fuego, insinuando a Daniel sobre mis dudas y mi conexión con Sebastián. Con cada una de sus palabras, Daniel se volvía más distante y cerrado. Ya no confiaba en mí, y esa sensación de incomprensión solo crecía entre nosotros. Estaba sentada en mi habitación, mirando el teléfono e intentando decidir. El tiempo pasaba dolorosamente lento, cada tic del reloj parecía más fuerte. Sebastián me esperaba en la estación, y yo no podía moverme. En mi corazón había una tormenta. El deseo de estar con él luchaba con el sentido del deber y el miedo a perderlo todo. Mi familia, la estabilidad, Daniel, todo eso era tan valioso para mí, pero Sebastián también se había convertido en una parte de mí, y romper ese vínculo parecía imposible. Volví a mirar el teléfono, pero no marqué el número del taxi. No podía decidirme a irme. En mi mente resonaban las palabras de Daniel, sus comentarios sobre que entre nosotros ya no era lo mismo. Me dolían, pero también me retenían. No podía hacerle más daño, no podía destruir por completo lo que teníamos. Cuando llegó el momento, me quedé. No fui a la estación, no seguí a Sebastián. Mi alma estaba hecha pedazos, pero sabía que si iba con él, no habría marcha atrás. Quedarme era la única decisión que mantenía, aunque fuera un poco la apariencia de lo que alguna vez tuvimos Daniel y yo. A la mañana siguiente, supe que Sebastián se había ido. No dejó mensaje ni llamada, simplemente desapareció, y con eso el dolor en mi interior se volvió aún más intenso. Sentía que había perdido la última oportunidad de ser feliz, que nuestros caminos se habían separado definitivamente. En ese momento comprendí que todo lo que me quedaba era intentar reconstruir mi vida, mi familia. Pero recuperar la confianza de Daniel resultó ser mucho más difícil de lo que había imaginado. Ya no me miraba con el amor de antes. Su mirada era vacía y entre nosotros se instaló un silencio tenso. Intenté hacer algo para devolverlo todo a como era antes, pero comprendía que eso ya no era posible. Mis acciones habían destruido nuestra relación y ahora solo quedaba aceptar las consecuencias. Recibí la carta de Sebastián por la mañana, cuando me estaba preparando para ir al trabajo. Estaba en la puerta, cuidadosamente doblada, en un sobre con mi nombre. Mis manos temblaban cuando la tomé, sintiendo una extraña mezcla de miedo y curiosidad. Me senté en la cocina para leerla, tratando de no pensar en lo que ese mensaje podía cambiar. Elena, me voy porque entiendo que ya no puedo seguir esperando. No puedo obligarte a elegirme, no puedo destruir tu vida por mí. Te amo, pero sé que nuestro tiempo ha terminado. Por favor, sé feliz. Siempre recordaré lo que tuvimos y espero que algún día encuentres tu camino. Con amor, Sebastián. Cada palabra golpeaba mi corazón, desatando una tormenta en mi alma. Sebastián se había ido, y yo me quedaba sola con la sensación de que había perdido algo importante, algo que nunca volvería. Me quedé pensando en mis verdaderos deseos. ¿Qué era lo que realmente quería? ¿Era esa pasión lo que buscaba o simplemente me faltaba algo en mi vida anterior?
Sebastián me dio algo que no tenía en mi relación con Daniel: la sensación de libertad, de enamoramiento, de riesgo. Pero, ¿a qué costo? Al volver a la rutina diaria, intenté restablecer mi relación con Daniel. Le preparaba el desayuno, intentaba iniciar conversaciones, daba pasos hacia él, pero todo parecía vacío. Daniel me miraba sin la calidez de antes, sus ojos ya no brillaban con amor. Entre nosotros había un muro frío, insuperable, que ya no podía romper. Cada mañana me despertaba con la esperanza de que algo cambiara, de que su frialdad se desvaneciera poco a poco, pero eso no sucedía. Su silencio se volvió insoportable. Respondía a mis preguntas de manera breve y sin ganas. No buscaba mi compañía, como si estuviera a mi lado solo por costumbre, pero no por amor. Sabía que se estaba alejando de mí, y probablemente ya había decidido romper nuestra relación, solo que aún no encontraba las palabras adecuadas. Mi corazón estaba lleno de arrepentimiento. Veía cómo nuestra familia se desmoronaba, cómo se desvanecían todos los años que habíamos pasado juntos. Intentaba recuperar lo que habíamos tenido, pero sabía que ese fuego se había apagado y ya no podía encenderse. Sebastián se había ido, dejándome solo recuerdos, y Daniel se había quedado, pero ya no era el hombre con el que había construido mi vida. Comencé a darme cuenta de que había perdido el control sobre mi destino. En algún momento, mis decisiones fueron tomadas por mis sentimientos y deseos. Me permití sumergirme en la pasión, perdiendo de vista todo lo que realmente importaba, y ahora estaba pagando por mis errores, viendo cómo todo lo que amaba se desvanecía. Sebastián había salido de mi vida, llevándose consigo una parte de mí, una parte que quizás nunca podría recuperar. Y Daniel, aunque estaba cerca, seguía siendo inaccesible. Mi corazón estaba dividido entre lo que fue y lo que había perdido. Y ahora solo me quedaba la soledad, una soledad con la que tendría que aprender a vivir,